Bienvenidos a Batalla Final. La República Dominicana se enfrenta a una gran decisión. ¿Quién será el nuevo presidente de la República Dominicana? Las nuevas autoridades, la configuración de senadores y diputados, un ejercicio que fortalece a la democracia, y los ciudadanos de nuestra nación están inmersos en un sinnúmero de cuestionamientos, de aspectos fundamentales que necesitan respuesta. Desde el grupo de comunicación El Demócrata nos hemos caracterizado por día a día hacer un esfuerzo para analizar a profundidad cada uno de estos aspectos. Esta propuesta, programa especial bajo la producción de Develando la Verdad, nuestro programa de investigación y análisis en sociedad, en colaboración estratégica con Teleradio América. Agradecer a la planta televisora que nos acoge a esta cuna de la democracia, gracias a la familia García, en la persona de don Luis García y Carolina García, todo el staff que ha hecho posible esta unión, esta sinergia entre El Demócrata y Teleradio América para conectar con una propuesta que convoca a la República Dominicana y, por qué no, a la región y a todo el mundo a conocer a profundidad las voces de expertos y expertas politólogos que van a desconstruir y arrojarnos luz sobre muchos aspectos de esta coyuntura electoral. Estamos ante un desafío de una nación que ha creado un puente entre la solidaridad y la atención del planeta a propósito del desafío que presume convivir y compartir la isla con Haití, una nación que se encuentra bajo los ataques de la inestabilidad y de la amenaza de una de las corrientes de desigualdad, de pobreza y por supuesto también de criminalidad. Y en ese contexto los dominicanos estamos conscientes precisamente de que la democracia debe fortalecerse cada vez más. Agradecer al público que nos acompaña en esta noche, jóvenes, hombres, mujeres, profesionales, miembros de la sociedad civil, del empresariado, académicos, estudiantes, que junto a nosotros van a participar y a tener una incidencia importante para enviarle el mensaje a toda la nación de que la comunicación tiene hoy día el compromiso de elevarse para dar respuestas desde este cenáculo académico. Quiero presentar y agradecer de inmediato a cada uno de nuestros expertos y expertas, y en la medida en que vaya transcurriendo este espacio de aproximadamente unas 2 horas, vamos precisamente a descubrir cuál es la visión que tiene cada uno de ellos. Presento a Clara Sánchez Castillo, es politóloga, doctorada en Ciencias Políticas, estudió la licenciatura de Ciencias Políticas, mención Estudios Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra UAS. De la misma manera, contamos con la participación de Roberto Rodríguez, quien es un estadígrafo, un experto en estadísticas electorales, quien durante más de 25 años ha estado vinculado a los trabajos técnicos electorales, fue director de informática de la Oficina Política del fenecido vicepresidente de la República, Jacinto Peinado, entre el año 2001 y 2004. Continuamos con Olaya Dotel, quien es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, cuenta con maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Buenos Aires, Argentina, maestría en Filosofía en un Mundo Global por la Universidad del País Vasco y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y doctorado titulado La globalización o examen, retos y respuestas interdisciplinares 2020 en la actualidad. Es además maestra, es una investigadora bastante respetada de nuestro país. Elvin Calcaño es politólogo y consultor. Tiene máster en Teoría Política de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. También ha realizado estudios en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México. Es investigador y especialista en teoría de la democracia, teoría del Estado y análisis del neoliberalismo de los populismos. Concluimos con nuestro quinto experto, una figura conocida, de prestigio y renombre nacional e internacional, es el politólogo Daniel Pou. Es politólogo con maestría en políticas públicas por la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene una cantidad innumerable de estudios especializados, de diplomados en el ámbito de la seguridad, de la investigación, técnicas de investigación y planificación de proyectos en el país y a nivel internacional. Es conferencista, profesor e investigador asociado de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, docente y fundador del Instituto de Altos Estudios para la Seguridad y la Defensa, hoy Escuela de Graduados, un colaborador, y debo agradecer a Daniel Pou porque ha tenido una participación protagónica de este evento del día de hoy. De la misma manera, Marino Berigüete, politólogo, experto, no está aquí el gran amigo Marino Berigüete porque regresó de un viaje de Europa y ha hecho un cuadro febril, presenta las excusas a sus estudiantes, a los docentes de la Universidad del Caribe que nos acompañan hoy. Que te mejores, querido amigo Marino Berigüete, también responsable de esta gran idea, colaborador cercano de nuestro grupo de comunicación. Quiero recibirles, darles las gracias, la bienvenida a esta propuesta con un fuerte aplauso. Bueno, y me he tratado de tomar poco tiempo en esta presentación, dejando muchas credenciales de cada uno de nuestros expertos. De inmediato iniciamos precisamente con el primer eje de análisis a cargo de Clara Sánchez Castillo, es el debate presidencial y su impacto. Se trata del análisis del impacto del primer debate presidencial en la historia del país y su influencia en la percepción pública. Discutiremos cómo las elecciones municipales podrían afectar los resultados de mayo y las proyecciones de el impacto de una posible abstención en este proceso venidero. También vamos a explorar las consecuencias de posibles denuncias de irregularidades en el proceso electoral. Quiero, Clara, antes de dar inicio contigo, que escuchemos la opinión precisamente de Jaime Senior, quien es ex presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, con su postura respecto de este tema. Adelante. Nos tenemos que sentir muy agradecidos que la República Dominicana cuenta con una democracia que ya es bastante madura y se ha visto en este proceso en el cual ha transcurrido sin grandes sobresaltos, ha habido mucha madurez en la conducta entre los partidos y los candidatos, de la forma en que se ha desenvuelto. Si bien siempre se presentan quejas en cuanto al proceso, se ha visto algunas sugerencias de parte de la oposición ahora, por ejemplo, de destituir el jefe de la Policía Militar Electoral, pero ese tipo de quejas, ese tipo de discusión siempre son normales en la política y creo que podemos sentirnos muy orgullosos de que la República Dominicana, a diferencia de muchos otros países en Latinoamérica, cuenta con un sistema democrático muy robusto y muy positivo. Mira, yo me siento sumamente feliz de que finalmente logramos el debate presidencial con los principales candidatos, incluyendo el presidente de turno. Debo decir que ANGE obviamente había realizado debates previamente, debates de nivel senatorial, de alcaldía, y hasta, por ejemplo, en el 2016 se realizaron debates presidenciales, pero no con el presidente de turno en ese momento. Lo que es distintivo y diferente en esta ocasión fue que el presidente de turno y el que está encabezando las encuestas, participó en el debate, porque siempre ha habido un temor y una posición que han asumido los candidatos que están punteros de, mira, yo no voy a ganar participando en el debate, ¿por qué lo voy a hacer? El presidente de la República asumió una postura muy responsable, muy democrática, de mucha apertura, de someterse al escrutinio ciudadano de un debate. Yo creo que esto va a marcar un antes y después en la democracia dominicana. Hasta en otros países con, digamos que con índice de democracia menos importante como la República Dominicana, como por ejemplo el caso de Haití, habían celebrado debates presidenciales, en su caso de primer ministro, y República Dominicana no. Entonces nosotros apenas estamos ahora alcanzando lo que debíamos de haber alcanzado hace un tiempo con la democracia que tenemos, pero yo creo que es algo que debemos celebrar, nos debemos dar un golpe en la espalda de que se logró y de haber disfrutado de un interesante intercambio de los principales candidatos presidenciales que nos da realmente información útil como ciudadanos de cómo vamos a orientar nuestro voto. Luego de escuchar a Jaime Senior, también quiero sumar la voz de Laura Peña Izquierdo, quien es presidenta de Copardón, en esa representación de sectores productivos nacionales que han jugado un rol importante. Escuchemos a Laura Peña Izquierdo.
que hay avances importantes y se han manifestado en este proceso electoral. Hay un proceso de encuentro maduro, lo vimos con las municipales, realmente las elecciones, tuve la oportunidad de ser observadora en el CONEP, hicimos un recorrido, todo se desenvolvió en orden. Muy pocas manifestaciones de problemas en algunos puntos del país, pero realmente vimos que se llevó un proceso muy ordenado, hubo respeto a lo que fueron los resultados de esas elecciones. Realmente eso demuestra que estamos llevando un proceso con madurez, respetando la democracia. Es una celebración de la democracia realmente y así es que tiene que llevarse a cabo. Igualmente veo positivo también el proceso del 19 de mayo. Espero que se lleve igual con ese orden, que todos los participantes respeten el resultado de las elecciones. La Junta Central Electoral ha jugado un papel preponderante, ha demostrado pues la capacidad profesional para llevar a cabo este proceso y realmente el tema de los debates también ha jugado un papel importantísimo. Yo que fui parte de Ángel pude vivir cuál fue esa historia de nosotros querer pues llevar a cabo debates electorales y que por fin se dio en los presidenciales por primera vez. Eso demuestra mucha madurez, sobre todo del primer mandatario haber accedido, porque normalmente ahí era que venía el problema y el obstáculo, y era que el presidente no quería ir a un debate con los demás candidatos. Y eso realmente ha hecho que nosotros tengamos una visión diferente ahora y vemos cómo ese debate ha aportado a la conversación, también a la visión que cada persona pueda tener de un candidato, a conocer su plan de gobierno. Eso es importantísimo para la madurez electoral, para esos jóvenes que van a ser primeros votantes, que muchas veces no conocen quiénes son los candidatos a senador, quiénes son el candidato a la vicepresidencia, como tuvimos mujeres ahí también en ese debate, y los presidentes. O sea que definitivamente creo que República Dominicana ha avanzado. Podemos seguir avanzando también con temas de, bueno, el tema de los fondos, de la campaña. Eso yo creo que es el gran reto que tenemos, de que eso se pueda fiscalizar y demás, pero realmente hemos avanzado y me siento muy satisfecha con ese proceso. Bueno, luego de escuchar a Jaime Senior y a Laura Peña Izquierdo, de inmediato pasamos con nuestra experta. Clara, tu posición al respecto de este eje. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Yo estoy muy complacida de estar aquí con todos ustedes y también muy complacida, como están Laura y Jaime, de que ellos hayan podido lograr el que realmente hubiera un debate presidencial completo, porque habían habido antes, pero no completo. Es decir, el hecho de que el presidente accediera, aún teniendo la distancia que tiene en votación, es una acción que le da muchísimo, le da mucha, es decir, podemos definir mucho su personalidad, que es una persona humilde y que está en política porque realmente tiene un interés nacional, que partiendo de ahí y entendiendo lo extenso y lo intenso de la política, entonces yo creo que eso debería regocijarnos a todos como país, porque hemos ganado. No ganaron los debatientes, sino que ganó el pueblo. El debate surge como una manera de tú conocer las intenciones de un candidato. Y entonces normalmente esto ha sido universalizado. Tenemos más de 100 países donde se hacen debates y la República Dominicana se resistía, especialmente la persona que estaba en el poder y que entendía que perdía si iba al debate. Bueno, ese sonido que escuchamos es precisamente la réplica del debate. Estamos cronometrando la participación. Es una nueva cultura que impacta, dicho sea de paso, la nueva forma de hacer televisión y comunicación en redes sociales y demás. Vamos ahora a escuchar la reacción de cada uno de nuestros expertos al respecto de este eje temático. Elvin, ¿qué aportes tienes en 2 minutos para complementar y exponer tus ideas de cara a lo propuesto y analizado por Clara? Sí, a mí me parece que yo coincido fundamentalmente con lo que señalaba Clara,
y quisiera destacar en línea de lo que ella decía, que el debate tiene un valor en sí mismo. Como parte de involucramiento que he tenido en investigación y analizando algunos contextos electorales, trabajando en algunos de ellos directamente en América Latina, lo que se puede ver, incluso participé en un estudio al respecto, que los debates no tienen una incidencia tan importante en cuanto a la decisión del voto final de los ciudadanos. En la mayor parte de las experiencias en América Latina, donde por ejemplo en el caso de Ecuador, en Argentina, entre otros países de nuestra región, los debates son obligatorios. Un candidato podría perder su candidatura si no asiste a los debates, sobre todo los debates de segunda vuelta, por ejemplo, como en el caso de Argentina. Entonces, ¿qué ocurre? Y de primera vuelta también. Lo que se puede ver en esas naciones es que los debates y la tendencia de voto tiende a mantenerse igual más allá del debate. En ese sentido, que en nuestro país se esté desarrollando ahora una cultura del debate, con el hecho de que un presidente en ejercicio haya participado del mismo, yo creo que es importante porque, como ya decía, el debate tiene un valor en sí mismo en el sentido de que coloca la política en un plano distinto al plano que tradicionalmente podemos ver en nuestros países, ¿no? Donde el bandereo, las caravanas y todo este tipo de actividades, muchas de ellas determinadas por quién tiene más dinero, quién tiene más recursos, logística, etcétera, son las que terminan incidiendo en quién termina siendo electo. Que en una sociedad como la nuestra vayamos desarrollando la cultura de que quien pueda posicionarse es quien pueda desarrollar mejor sus ideas, quien pueda hacer planteamientos más claros a la ciudadanía y que la ciudadanía se vincule de ese modo con la política a partir de las ideas, de las propuestas, de los contrastes, creo que eso no hace sino fortalecer la democracia dominicana. Muchas gracias, Elmi. Roberto. Positivo totalmente. El debate, Robert Dahl en su obra, que él hizo muy famosa, el concepto de poliarquía, el gobierno de muchos, decía que la democracia no es solamente voto, y por eso él tipifica 10 aspectos que deben darse en una hegemonía abierta para que sea una democracia en términos reales, progresiva hacia la democracia plena que aspiramos todos. Decía Robert Dahl, aparte del voto, o sea, la mayoría de los ciudadanos nos enfocamos en que un país es democrático cuando hay voto, pero por ejemplo en los 40 la mujer se le permitió votar y no fue sino hasta los años 70 cuando las mujeres en Suiza pudieron votar. Fíjense cómo los dominicanos éramos muy avanzados en los 40 y en los 70, a principios de los 70 todavía en Suiza, un país que es ejemplo en muchos temas en Europa, no lo era. De manera que el debate siempre es positivo, y Robert Dahl dice, de estos 10, la proliferación de los medios de comunicación, que lo hemos tenido, cada vez tenemos más medios de comunicación, pero efectivamente el debate es fundamental para que una democracia se desarrolle, porque es la oportunidad quizás última que tienen los electores o los actores que intervienen en política de expresar sus ideas cuando no lo pueden hacer a través de una posición de carácter electivo o no lo pueden hacer de manera directa como actores del proceso. En términos generales, totalmente positivo. Mi crítica a ese debate, aunque estaba fuera del alcance de las reglas de esa institución privada, que no sé hasta qué punto es totalmente privada, ya que está incorporada ante las leyes, tiene personalidad jurídica. No vi positivo que excluyeran a los candidatos de los partidos denominados minoritarios, y yo creo que eso es lo que deberían mejorar en un debate futuro. Muchas gracias. Olaya, me gustaría también que puedas incorporar, Daniel, si les parece, el rol importante que tuvo el debate de los candidatos a la municipalidad, los debates a diputados, a senadores. Tenemos con nosotros precisamente a Samuel Sena, presidente del CODES, el Consejo Económico y Social de República Dominicana. Vamos a escuchar una participación más adelante de Samuel. Gracias a todo el CODES. Y tuvimos debate en Ángel Presidencial, pero el CODES, junto al Nuevo Diario, desarrolló también una pléyade de un ejercicio provincial, donde se debatió por primera vez en provincias, escuchando a candidatos a senadores, diputados y demás. Olaya. Bueno, yo creo que en adición a lo que ya han planteado los compañeros, el debate presidencial ha contribuido a hacer pedagogía política, a hacer conversación política, de que los temas de interés público deben ser debatidos por todos y todas en un marco civilizado de respeto y tolerancia. Yo creo que eso es un tema que
contribuye, por tanto, al fortalecimiento de la democracia, ya que hay temas que dan pruritos y donde hay prejuicios debatir. Entonces, en ese sentido, yo creo que incluso lo que ha pasado esta semana con la iglesia, con representantes de la iglesia católica, más bien llamando a votar con respecto a su adhesión a ciertos posicionamientos, yo creo que nos está diciendo este debate que se requiere dar un paso más al incluir temas que son espinosos, que son por lo tanto debatibles, y que la democracia necesita que los temas que generan mayor nivel de polarización se acerquen, porque las sociedades polarizadas lo que hacen es justamente debilitar la democracia. Yo creo que siempre hay un punto de convergencia, de acercamiento, que debe permitir que temas, por ejemplo, como el aborto, que temas como las 3 causales, temas como los derechos sexuales de las personas con otras elecciones sexuales, sean debatidos y sean debatidos plenamente en un contexto como ese. Muchas gracias, Olaya. Concluimos este primer bloque con Daniel Pou. El cierre para ti, Daniel. Sí, voy a ser muy breve porque, entre otras cosas, estoy un poco disfónico. Mira, creo que este primer paso de un debate, ¿verdad?, donde participa un presidente en ejercicio que es candidato a la presidencia de la República, que es la parte que más fortalece el contenido, y como decía Calcaño, es que el debate en sí mismo tiene su propia corporeidad, o sea, su propia simbología. Creo que este es un primer paso interesantísimo. Estoy de acuerdo con Olaya en que luego, en la medida que nos vayamos haciendo más robustos en términos de apertura, pues incluir temas más neurálgicos de lo que es la agenda nacional. Pero voy a ser breve y voy a resumir lo que me falta en una sola expresión. Ese debate que se produjo en este país, que definitivamente creo que muy pocos dominicanos no lo vieron, por lo menos el debate presidencial, tuvo más valor que 10 mítines, que 50 caravanas y que todos los bandereos del mundo que se hacen. ¿Por qué? Porque ya el dominicano está en búsqueda de una política con contenidos, aunque hayan sido tímidos los contenidos, pero son reales en las caravanas, en los mítines, en las manifestaciones que se organizan. Lo que se hace es una escenografía. Aquí yo creo que cada cual, con mayor propiedad o menor propiedad, tuvo que poner lo que él piensa, lo que él siente y lo que él tiene proyectado sobre la mesa, y eso es importante. Bueno, Clara, agregar. Yo quería agregar que a mí me parece realmente que es súper trascendental para la democracia y para, sobre todo, combate al clientelismo. Cuando puedes escuchar a una persona y puedes saber que esa persona tiene ideas, que esa persona tiene propuestas, que esa persona se va a valorizar aún más la persona, la intención de su propuesta, el voto, porque realmente aquí tenemos una desconfiguración en la política, que eso trae siglos, no es un asunto de hoy, ni de ayer, ni de mañana, es que es algo realmente nuevo. Por eso me encanta este programa que estamos haciendo, porque realmente hay que dar la importancia a ese momento político, a ese momento histórico del país. Es realmente algo muy bueno que ha pasado para el avance y la construcción de la democracia dominicana. Muchas gracias. Estamos precisamente en batalla final y llega el momento de escuchar a nuestro público. Es algo inédito. Además de agradecerle a Cáliz, a esta hermosa mujer, hermosa ante mis ojos porque es mi esposa. Así que gracias, mi amor. Adelante con tu pregunta. Pero eso no se va. Bueno, con ese piropo pues me voy a sonrojar y no voy a preguntar nada. Buenas noches. Entonces, mi pregunta es, ¿en República Dominicana esto puede cambiar la intención de votos? Clara. Bueno, yo creo que sí, que no masivamente como espera la gente, como los comentarios, algunos comentarios que he escuchado, porque ahorita yo dije que el ausentismo es para abajo, pero no es el ausentismo lo que yo quiero decir, lo que yo quise decir, perdón, sino el indeciso,
Y entonces cuando es tan bajo el indeciso, que sale mucho en todas las encuestas que hemos visto, que es muy bajo realmente las personas indecisas, es decir, todo el mundo está definido, porque el que no está definido por uno está definido por otro. Y entonces yo pienso que no puede haber, que no va a haber un vuelco masivo, determinante de unas elecciones, pero sí puede aumentar, porque las personas que no tienen acceso a las campañas políticas, que no tienen acceso a estar informados, cuando ven eso y está indeciso, lógicamente que va a preferir el candidato que vio que satisfizo sus expectativas. Entonces yo pienso que sí, que puede haber una leve, ¿cómo te digo? Puede haber un poco de votos, pero no que va a ser masivamente por el impacto es mi percepción, por el impacto de los debates. Néstor Espinal tiene la palabra de inmediato. Muchas gracias, buenas noches. A propósito de los debates que han estado ustedes explicando, me gustaría a cualquiera de los panelistas saber cuál es la diferencia o el impacto que producen estos debates en las elecciones municipales y en las presidenciales. Y ¿cómo creen ustedes que los resultados de febrero afectarán los comicios del mes de mayo? Buenas noches. Adelante, Clara. Bueno, realmente yo entiendo que es positivo frente a lo que serán las elecciones del 19 de mayo. ¿Por qué? Porque evidentemente hubo una movilización territorial que realmente tuvo un triunfo abrumador. Entonces es a favor del partido oficialista. Entonces es lógico pensar que realmente habrá una repercusión positiva por la limitación del tiempo de campaña, y porque hoy día vemos que todas las encuestas dan una distancia muy abrumadora entre un partido y otro, y entre un candidato y otro. Entonces yo pienso que como hemos tenido en la República Dominicana, tradicionalmente o culturalmente, que los gremios ganan antes y dicen, ese es el presidente que va a ganar porque ganó el gremio a nombre por el partido. Yo pienso que estas elecciones de medio tiempo, son un aviso de lo que va a pasar y que me afianzo o me aseguro aún más con las encuestas. Bueno, con esto cerramos este primer bloque. Agradecer a Cáliz, Néstor y a Jonathan por sus preguntas, a todos ustedes por su atención. Vamos a comerciales, regresamos con mucho más ahora en esta batalla final, gracias a Teleradio América y al Grupo de Comunicación El Demócrata. De inmediato más. Continuamos con este análisis batalla final. La República Dominicana ante un cambio de rumbo o la continuidad de las decisiones que debe tomar el electorado. Develando la verdad, gracias a Teleradio América por apoyar y apostar a este tipo de ejercicio de la mano de nuestro grupo de comunicación El Demócrata. El siguiente bloque, auge y declive del sistema de partidos. Roberto Rodríguez analiza a profundidad la nueva realidad electoral y los estudios de mercado para comprender las tendencias y preferencias del electorado dominicano. Exploremos el auge y declive del sistema de partidos políticos y su impacto en las elecciones presidenciales. Adelante, Roberto. Auge y declive del sistema de partidos o de los partidos en la República Dominicana es un tema bien amplio de estudiar, que tiene muchas aristas, y creo que en 5 minutos sería imposible yo abordar todos los aspectos, pero me gustaría compartir algunas informaciones de carácter cuantitativo. He publicado varios libros que me ha permitido ver los números, analizar los números y ver tendencias que nos permitan entender, si no bien la razón por la que estas cosas pasan, el comportamiento de los partidos políticos, poder de alguna manera interpretar cuáles han sido las tendencias cuantitativas para que ciertas victorias se produzcan. Por ejemplo,
nosotros hemos tenido desde el año 62 16 procesos del carácter presidencial. Algunos cuentan 17, pero cuentan la segunda vuelta del año 96, pero es un solo proceso que fue al balotaje. De esos 16 procesos, 10 de los procesos se han decidido sobre el 50%. Y apenas 6 menos del 50%. Uno con problema, porque en el año 2000, 49.87% que obtuvo el presidente Mejía, como la oposición no vio, o el presidente Balaguer no estaba en ese ánimo, o Danilo no quería, no llegaron a un entendimiento, se obvió la regla de que tuviese que superarse 50% más 1 para el triunfo. Pero desde el año 62, Bosch, 59%, hasta el año 78, no le voy a decir de manera consecutiva, pero 57, 84 en el 74, que la oposición se retiró, 53 en el 78. Mucha gente se confunde con el tema de nuestro sistema político, y a los estudiantes de ciencias políticas les voy a nombrar solamente 4 grandes autores. Yo me voy a enfocar en 2 de ellos. Robert Michels habla de su famosa ley de hierro de la oligarquía y hace un análisis de la estratificación o de cómo los grupos de fuerza de poder dentro de los partidos, de los sindicatos, de las iglesias, etcétera, pulsan para lograr el control de las organizaciones, y cómo los partidos políticos o ciertas organizaciones, con mucho entusiasmo en principio, con una visión de cambiar la sociedad, finalmente ponen a un lado esa gran misión y surge como la misión principal conservar la hegemonía de esa pequeña casta, ese pequeño grupo que dirige esa organización. Pero eso es mucha teoría. Entonces tenemos también a Robert Dahl, que ya se lo he citado anteriormente, que habla de la poliarquía, del poder múltiple, de los muchos poderes. Y también eso es muchísima teoría y tiene muchas cosas por donde se puede agarrar. Pero hay dos autores en los que yo me enfoco porque me gusta mucho profundizar en los datos. Uno es el alemán Dieter Nolen, que habla del problema del sistema, y de Maurice Duverger, francés, para mí el mejor politólogo de la etapa moderna. Bueno, es que los politólogos no existían antes de los 50, o sea que en términos generales no tiene mucha competencia tampoco. No digo que es que el que pudo desarrollar sus tesis con mayor profundidad, sino que tanto Maurice Duverger como Nolen dicen que independientemente de los demás factores, lo que más incide en el proceso electoral es el sistema. Y en el caso dominicano, antes del balotaje de 1996, el sistema mayoritario a una sola vuelta no tenía mucha novedad, hasta que el PLD a partir del año 82 fue creciendo. De manera, y voy a ir cerrando, la era de las grandes alianzas políticas es a partir del año 2000. Incluso le voy a quitar el tema del Frente Patriótico del año 96, que finalmente logró ganar al doctor Peña Gómez, pero si se quieren llevar datos interesantes, yo entiendo por dónde va el presidente Abinader. Anoten estos datos. En el año, estos son los aportes por partido versus los aliados. ¿Qué aportaron los aliados en el 2000? 5%. 2004, 8%. 2008, casi 9%, 8.89%. 2012, 13%. 2016, 11.52%. Y 2020, la ola del PRM, 3.81%. La más baja diferencia en función de aporte de los aliados. Y eso me hace entender que la gran coalición con 20 partidos políticos que ha conformado el PRM es fundamental para que el 19 de mayo se decidan las elecciones, no necesariamente por la ponderación que el pueblo tiene, sino porque la política dominicana es una mecánica que hay que entenderla desde las alianzas. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la reacción de Samuel Sena a propósito de este bloque, para luego de este BTR, precisamente escuchar las reacciones de los analistas a propósito de los datos interesantes que ha aportado nuestro experto Roberto Rodríguez. Adelante. Mira, real y efectivamente, este año ha sido algo impresionante.
Y te puedo decir porque nosotros hemos hecho el ejercicio del año 2020 y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios tiene años haciendo debates, pero este año fue diferente. Y creo que la democracia se fortaleció y que la sociedad dominicana va a ir más edificada y con mucho más conocimiento, empoderada a la hora de ejercer su voto el próximo 19 de mayo. Va a conocer las propuestas, va a conocer quiénes son sus candidatos, qué opinan sobre X cantidad de temas. O sea que creo que ganamos todos en esta ocasión. Sí estamos de acuerdo con que la Junta Central Electoral juegue un rol de armador de grandes debates en el futuro. De manera obligatoria no. Lo que sí queremos es que la sociedad se empodere a tal punto que sea de manera ya consuetudinaria. Que la costumbre haga, como en los Estados Unidos, como en otros países desarrollados, que no es obligatorio, pero que ya es parte de la cultura política y democrática. Inmediato, Olaya, en un minuto tu complemento para el auge y caída del sistema de partidos políticos. Estamos ante una reinvención para complementar a Roberto ahora desde el punto de vista cualitativo. Claro, lo que dicen los datos justamente es que los partidos políticos no están en crisis. Ahora, lo que sí es que ningún partido político gana solo con sus propios votos. Además de las alianzas, también requiere de la adhesión del resto de la sociedad. Hay una parte importante de independientes, de gente que nunca va a militar en un partido político y que va a votar. Entonces, los partidos políticos, para poder avanzar y para poder ganar unas elecciones concretamente, deben de poder hacer que la gente sienta suya de alguna manera, si no bien las propuestas en términos de contenido, si cercanía y posibilidad y la idea de que su vida va a ser mejor si tal partido gana las elecciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos todavía un sistema de partidos fuertes, la gente va a votar y el gran reto de los partidos políticos, además de establecer alianzas, es justamente generar adhesión, interés del resto de la sociedad. Daniel Pou, ¿está en crisis el sistema de partidos políticos? El sistema de partidos políticos no está en crisis, lo que está en crisis es la democracia. Y los partidos como agentes de la democracia. Ahí es donde radica el problema fundamental. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque justamente, y lo debatimos aquí en un momento determinado que se produjo una conversación, a partir del año 2000, de las elecciones del año 2000, empieza un proceso de mercantilización de la política. Ese proceso de mercantilización de la política resultó un notable nicho de confort para las élites políticas. ¿Por qué? Porque el trabajo político empezaba a ser reemplazado por la mercantilización, por la venta de posiciones. Y en ese caso, el clásico activista antes, el clásico cuadro, que era un hombre denodado, que era un líder sectorial, empezó a desaparecer de escena para ser sustituido por un inversionista de la política. Un individuo que aparecía con un maletín, aquí tengo yo 15 millones para mi campaña, 10 millones para el candidato a la presidencia, y pues se postulaba. Por eso empezamos a tener un congreso lleno de riferos, de gaseros, de personas dedicadas a negocios muy disímiles. Y hasta el narcotráfico llegó a permear el Congreso Nacional. Claro. Entonces, ahí es donde radica el tema. Si nos vamos a lo cuantitativo, el sistema de partidos no está en crisis. Lo que está en crisis es la democracia. Muchas gracias. Clara, tu posición. Bueno, un minuto, por favor. Yo creo que está en crisis políticos los partidos. Desde mi punto de vista, no podemos confundir solamente los partidos como maquinarias de campañas políticas y de triunfos electorales, porque yo creo que hay una responsabilidad mayor, sobre todo con la democracia. Coincido con lo que dice Daniel, de que hay una crisis democrática. ¿Por qué? Porque el sistema democrático no conoce otro mecanismo de legitimarse que no sea a través de los sistemas políticos. Pero si los sistemas políticos no tienen cohesión, si los sistemas políticos yo siento que el mismo desencanto de la población es producida por esas crisis políticas que tienen los partidos políticos, de que no hay una renovación. Y si bien los partidos políticos tienen dos objetivos, que es llegar al poder y hacer oposición y llegar al poder,
yo creo que requieren un cambio acorde a lo que la sociedad está demandando, que es algo más que ser una maquinaria electoral pura y simplemente. Por ejemplo, la formación política debería ser fundamental en los partidos políticos. De hecho, la sociedad subsidia esa formación y no se reciben formaciones políticas en los partidos. Gracias, Clara. Elvin. Bueno, yo pienso que los partidos políticos como tal no están en crisis. Lo que está en crisis es la política. Desde la perspectiva de la emergencia de la antipolítica y en la vinculación en términos negativos del ciudadano con la política. Eso está configurando sociedades donde el sistema político pierde credibilidad frente a la gente y por otro lado hay una vinculación, como ya decía, en términos muy negativos de la gente con la política en sentido general. Entonces yo creo que por un tema, yo sugeriría de enfoque, lo que hay que enfocar es cómo volver en el contexto de nuestras sociedades y de nuestras democracias del siglo XXI a darle más credibilidad, a volver a darle credibilidad a la política frente a los ciudadanos. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar el público. Tenemos una pregunta a Jairo Pool. Adelante, Jairo, para que sea respondida por el experto y líder de este bloque, Roberto Rodríguez. Adelante. Sí, muy buenas noches para todos, especialmente para el equipo. Felicidades a los expositores que han hecho una gran exposición. Pero yo tengo una pregunta, mientras ustedes estaban dando ahí, yo anoté algo aquí. Quiero saber sobre qué revelan los datos históricos de la investigación cuantitativa electoral sobre las tendencias del electorado dominicano y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Roberto. Sí. En términos reales, para poder hacer una ponderación con la región en términos de datos, va a ser siempre una tarea bien difícil, porque los portales de los organismos electorales, fundamentalmente en América Latina, son muy precarios en la información. Yo le invito a que vayan a la página de la Junta Central Electoral y busquen información de la República Dominicana en formato abierto, no en PDF sin OCR para investigarlo. En el caso de mi libro de resultados electorales del nivel presidencial, yo tuve que tabular 15 gacetas oficiales porque los datos que están en el portal de la Junta tienen errores, no cuadran. Entonces, para responder tu pregunta, en términos reales, nosotros deberíamos sentirnos muy orgullosos del civismo que ha exhibido el dominicano en esos 16 procesos, porque no se corresponde con el ejercicio de gobierno de la gente, de los presidentes que han resultado vencedores de ese proceso. Brillante, muchos datos, de lo cualitativo a lo cuantitativo. Está en crisis la democracia. Daniel Pou nos dice Elvin que está en crisis la política. Clara y Olaya tienen posiciones que se complementan. Esa es la discusión. ¿Qué piensa usted en su casa? También usted tiene derecho a la palabra. Síganos en las redes sociales si no lo ha hecho, del Demócrata RD, de Teleradio América. Recuerde que este tipo de ejercicio, análisis a profundidad de estos temas nacionales, son parte de Develando la Verdad y esta batalla final. Vamos a comerciales, regresamos con mucho más en esta propuesta inédita y única, gracias a la iniciativa y la participación de voces de expertos que se suman a esta propuesta. De inmediato más. Gracias por estar allí, a la audiencia, a nuestro público. De inmediato el tercer bloque de nuestro programa con Olaya Dotel, inserción de República Dominicana en el escenario latinoamericano e internacional. Reflexionemos sobre la posición del país en el contexto latinoamericano e internacional, así como la persistente desigualdad en el país a pesar del crecimiento económico. También nuestra experta en este bloque va a analizar el papel y las estrategias de la oposición política y su influencia en la gobernabilidad. ¿Qué pasará luego del día 19 de mayo? Estamos a días de saberlo, quizás. Olaya, permítenos por favor escuchar las voces de José Alberto Adam y el doctor Luis Cruz para
luego sumar tu reacción a ellos. Iniciemos con José Alberto Adán, un alto ejecutivo de Equifax República Dominicana. Entiendo que gracias a la madurez de la clase política dominicana, estamos acercándonos a un proceso electoral que no nos va a traer grandes sorpresas. Ha permitido que la estabilidad, la tranquilidad, la madurez con la que el sistema de partido político en la República Dominicana ha manejado este último proceso, nos dé a todo el sistema, al engranaje económico de la República Dominicana, paz y tranquilidad para poder seguir y continuar con nuestras actividades normales. Pero sobre todo le ha permitido, y eso lo puedo decir de primera mano, a la inversión extranjera continuar con sus proyectos y continuar con el incentivo que tienen de venir a República Dominicana, invertir y hacer negocios. Mira, Fran, yo entiendo que la República Dominicana tiene mucha oportunidad de mejora. Si bien es cierto que todavía tenemos muchas tareas por terminar, lo primero que debíamos haber hecho era fortalecer el sistema democrático en la República Dominicana, y eso se ha hecho. Si bien es cierto es que hay un gap entre los indicadores macroeconómicos y la situación de la clase primaria en la sociedad dominicana, eso se debe a tareas pendientes. Y eso es una realidad. Nosotros necesitamos más avance en la educación, más avance en el emprendurismo, más avance en el acceso al crédito más barato. O sea, hay todavía una serie de temas pendientes para que esa brecha pueda disminuir. Pero eso no es una tarea pendiente solamente en la República Dominicana, eso es una tarea pendiente en muchos países, en la mayoría de países. Y la República Dominicana no escapa a ella, pero entiendo que se están haciendo las tareas que se deben para poder alcanzar esos indicadores que necesitamos. Bueno, un economista y financista, y ahora la voz de la sociedad civil de la mano del doctor Luis Cruz, hijo del doctor Cruz Siminián, y una familia que ha asumido una gran labor social. Escuchemos. Interesante, y creo que puedo hablar con certeza porque estoy de mano a mano con las personas, en las calles, en los sectores, cada día, y veo la reacción de la persona. Si bien es cierto, es unas elecciones que van a ser muy interesantes, y no lo digo por la parte presidencial, porque creo que la parte presidencial está muy clara el panorama por las encuestas que hemos observado, aunque 2 más 2 no son 4, ni en la salud ni en la política, todo puede cambiar. Pero estamos hablando de la parte senatorial y especialmente del Distrito Nacional, que vemos un auge y vemos mucha algarabía, mucha alegría, pero mucha euforia con lo que puede pasar en las elecciones del 19 de mayo en la parte senatorial. Creo que hay mucha emoción por esa parte y creo que va a ser también muy reñida y interesante. Esperemos que ambas partes acepten los resultados que sean, porque los dos son buenos, los que están participando. Bueno, hay varios, pero los dos principales son muy buenos, pero creo que va a ser muy interesante. Y creo que también va a haber muchos jóvenes empoderados para ir a votar ese día y va a haber mucha votación masiva para el 19 de mayo. Mira, yo no soy político, soy sociedad civil, eso es lo importante destacarlo, pero es bueno destacar que el pataleo siempre ha existido en la República Dominicana, independientemente sea real o no, siempre lo va a haber. Es decir, que el 19 de mayo un pataleo no es algo que nos va a agarrar de sorpresa. Y creo que lo va a haber porque, como lo dije al principio, va a ser muy reñida. Y ningún candidato quiere perder, nadie quiere perder. Entonces, en esa parte uno va a intentar de dar su último como energía para hacerse sentir de esa derrota, pero lamentablemente uno va a ganar o perder en las elecciones presidenciales, senatoriales y diputados. Es una discusión sinérgica y estamos nosotros dispuestos a asumir cuál es la verdad de cada quien. Pero para ello tenemos ahora la dirección y el liderazgo de Olaya Dotel con este bloque. Adelante. Muchísimas gracias. Mira, tenemos un contexto muy complejo en la región donde tanto la gobernabilidad como la democracia está en crisis. Está en crisis en múltiples países. Vemos lo que ha pasado en Ecuador, lo que ha pasado en Perú, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Argentina, por ejemplo. Los países están en crisis en este momento y en parte tiene que ver con la resaca que todavía queda del COVID-19, pero también de la guerra entre Ucrania y Rusia, que ante un contexto de enorme desigualdad, que es justamente la característica de América Latina, nos encontramos con que los resultados están generando
problemas graves de gobernabilidad ante la imposibilidad o la dificultad para satisfacer temas que son claves para la vida de la gente. Y es que la democracia no es solo política. La democracia también es económica y es social. Si la gente no tiene un plato de comida en su casa, difícilmente se puede garantizar la gobernabilidad. Y si algo tiene de bueno este gobierno, es que justamente pudo garantizar varias cosas. Una, garantizar el mantenimiento de las principales actividades económicas en medio del COVID-19, como también garantizar niveles básicos de consumo para la población en términos generales, a través de subsidios, tanto directos como también a insumos claves como por ejemplo los combustibles, que impactan de manera directa en la vida de la gente. Entonces, eso sumado también a decisiones que son claves y estratégicas, como por ejemplo la aprobación de leyes como de ordenamiento territorial o de regiones únicas. Todos esos elementos contribuyen a generar cierta estabilidad. A eso yo le agregaría también el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el hecho de contar hoy, por ejemplo, con una Junta Central Electoral que todas las encuestas le dan alta credibilidad. Eso genera un contexto favorable para la participación política. Ahora, ese contexto favorable también que da cierto nivel de estabilidad, también hay que sumarle que los partidos políticos de oposición están en este momento en una situación de transición. Y me refiero a los dos principales partidos del momento, que son el Partido de la Liberación Dominicana, como también la Fuerza del Pueblo. Ambas entidades tienen crisis soterradas. Se están tomando decisiones y va a haber unos resultados que al final de este proceso electoral inevitablemente generará fuertes choques internos. Yo creo que hoy el Partido de Liberación Dominicana tiene una vela ahí al lado de un ataúd que yo diría que está muy cerca de su disminución, cerca de partidos tales como por ejemplo pasó con el Partido Revolucionario Dominicano, que hoy ni siquiera se ve en las encuestas. En caso de la Fuerza del Pueblo, yo creo que tiene el reto de generar espacio para los nuevos liderazgos y que Leonel Fernández sea capaz de ponerse a un lado. Entonces, yo creo que los dos principales partidos de oposición están en un proceso de transición, mientras tenemos ofertas también frescas, ¿por qué no decirlo?, como Opción Democrática, como el Frente Amplio, que tienen dos candidatas mujeres, pero que las encuestas le dan muy pocas posibilidades. Entonces, yo creo que tenemos también un sistema de partidos, sobre todo los partidos de oposición, que están en transición y que están posiblemente, como el caso del Partido de la Liberación Dominicana, a las puertas de una mayor crisis de la que ya ha tenido. Y por otro lado tenemos el partido de gobierno, que se va a enfrentar sí o sí ante la necesidad del relevo, ante la realidad de que el candidato actual, presidente de la República, ya no será en el 2028. Todos sabemos que a partir del día 20 de mayo de este año 2024, se van a comenzar a generar nuevas corrientes y nuevas articulaciones de cara a las próximas elecciones. Bueno, brillante, Olaya, como cada uno de ustedes, llega el momento de reacciones en un minuto de nuestro staff. Elvin. Bueno, en línea de lo que decía Olaya, a mí me parece que en América Latina se está reflejando algo que podemos ver en otras latitudes, en Estados Unidos, en Europa, que es la exacerbación del miedo en un contexto donde la pandemia, si algo a mí me parece que tuvo en términos de traducción política la pandemia, fue la centralidad que tienen ahora ese tipo de discursos existenciales, de que si la patria está amenazada, que si la familia está amenazada, ese tipo de elementos se fueron configurando en la pandemia para ganar centralidad política. Hay una correlación muy notable ahora mismo en eso, y eso es lo que ha llevado a los países donde ha penetrado esa lógica política, que más que una ideología, que más que una forma de hacer partidos políticos, es una lógica política. Me parece a mí lo que estamos viendo en América Latina es eso fundamentalmente, ¿no? Como se ve en países como en Francia, con Marine Le Pen, en Vox, Trump en Estados Unidos, que es esa lógica política donde el miedo tiene una centralidad muy importante. Y ello lo que ocurre es que las posiciones políticas se corren a los extremos, que es lo que está pasando también en muchos países de la América Latina. Muchas gracias, Clara. Bueno, yo creo que realmente la política es cíclica
y estamos en un ciclo de corriente de ultraconservadurismo. Una corriente de derecho muy bien orquestada, financiada, apoyada, que está un poco en contra de lo que ha sido la libertad que hemos tenido a partir del proceso de fin de la Guerra Fría y el resurgimiento del liberalismo que ha traído consigo el crecimiento de los derechos humanos. Y que eso asusta, como dice aquí Elvin, tiene un susto detrás, vemos una serie de conservadurismo exacerbado que quiere volver a las bases porque esas cosas lo asustan y es normal, son procesos normales. Yo creo que hay una corriente totalmente diferente que está surgiendo, que no es casual y que viene en contra de muchos logros adquiridos en la sociedad actual. Muchas gracias, Daniel. Bien. Mira, recogiendo un poco de todo lo que se ha dicho aquí, porque se han dicho cosas que son fundamentales. Yo creo que ahora mismo no hay una tendencia unidireccional, pero sí la mayoría de los elementos que constituyen las tendencias, las principales tendencias que podemos encontrar, pues tienden al conservadurismo. Y es uno de los graves retos que tenemos hoy en día. Pero eso es un resultado histórico, eso no es algo que nos viene de manera mesiánica y se implanta. Creo que hay una búsqueda incesante de nuevos referentes en términos sociopolíticos. Pero lamentablemente, en momentos en que se ciernen otras amenazas, sectores ultraconservadores, como dice Clara, encuentran un nicho propicio. Ahora mismo las migraciones son una tremenda amenaza. Entonces, ¿a qué se incita a la mayoría de las sociedades a volverse sobre sí misma, a encerrarse, a crear un valladar infranqueable para esos nuevos atisbos de invasión que se pueden producir sobre todo hacia los países más desarrollados? Creo que el mundo está cambiando mucho su configuración y estamos próximos a una catarsis que definitivamente va a tener que dejar los espacios para configurar los nuevos acomodamientos que se requieren a nivel global. Muchas gracias, Roberto. Concluimos contigo. Sí. Todos son factores que dicen claramente por dónde anda el mundo en lo político. Yo lo veo un poco diferente. La hipertecnificación, y vuelvo a Robert Mitchell, la hipertecnificación de la política está generando una clase política, una casta política que ha atrapado, se ha apoderado de los instrumentos de la democracia llamados partidos políticos. Ya cuando tú mencionas partido político, casi siempre tiene que ir acompañado de consultor de imagen, de asesor de campañas electorales. Si la imagen es buena o mala del partido en los medios, usted googlea en Amazon y busca libros sobre política y en el trending de los primeros 100 libros aparece 48 leyes del poder. Pero las fuerzas morales de ingeniero quizá aparece en el lugar 101, 104. Y ahí cierro. Estamos en una época de decadencia moral. La humanidad la está viviendo en todos los continentes y la política lo expresa porque es la actividad que es transversal a todas las actividades humanas. Estamos escuchando a los expertos, escuchamos a los sectores fundamentales de la vida nacional y escuchamos a nuestro público. Es el primer análisis propositivo que desconstruye esta realidad saliéndonos del cajón de la coyuntura. Estamos precisamente reivindicando la buena comunicación. Se dice que no se comunica bien, que los medios están degradándose, pues nosotros estamos elevando un grito para decir, aquí se está haciendo también una comunicación diferente. Fernando Quirós tiene la palabra para también ser parte de esta conversación. Periodista, comunicador, también una persona a la que nuestro grupo de comunicación, el Demócrata, le tiene un gran agradecimiento, es un asesor y colaborador de cabecera. Adelante, Fernando.
Buenas noches, gracias Francisco y todo el equipo de panelistas. Saber República Dominicana en el escenario internacional, ¿cuál es el rol? ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Cómo nos observan a nosotros como la calidad de nuestra democracia? Y ver cómo nosotros como ciudadanos, en función de un voto consciente, nos puedan ver para la construcción de gobierno, para el otorgamiento de representación. ¿Cómo creen que nos ven a nosotros? Olaya. Bueno, yo creo que en términos internacionales reconocen la calidad de nuestra democracia. ¿A qué me refiero? En un contexto de polarización, como planteaba Elvin, por ejemplo, en la República Dominicana, a pesar de los enfrentamientos y la exacerbación de los posicionamientos en campaña, lo cierto es que los actores políticos continúan conversando y continúan participando de procesos de toma de acuerdos, de generación de consensos, se presiona, pero eso es parte de la disputa política. En cambio, si pensamos en lo que está pasando fuera del país, como por ejemplo lo que ha pasado por ejemplo en Argentina, en Ecuador, donde los niveles de polarización están llegando a la negación del otro, que en política y sobre todo visto de la democracia yo diría que relaciones donde el otro deja de ser un adversario y se convierte en enemigo. En la confrontación en democracia se reconoce la supervivencia del otro como adversario. Al enemigo se le elimina. Y lo que está pasando en este momento en la República Dominicana es que a pesar de lo altisonante que pudieran ser ciertos posicionamientos en este cierre de campaña, lo cierto es que hay conversación política. Bueno, seguimos con Rosa Jiménez, otra pregunta. Público diverso, estudiantes de ciencias políticas, tenemos a empresarios, académicos. No puedo dejar de mencionar también a Pancho y a Fela. Si me pueden hacer un close-up a esos protagonistas y un aplauso a mis padres. Miren a Pancho y Fela, ¿dónde están? Allá. Esas son doña Fela, que tiene los lentes, y Pancho Villa. Doña Fela, que está operada de los ojos, por eso tiene su lente allí negro. Y bueno, agradecerle también a la familia, a mis hijos que están aquí, Meredith, Said, Juliet, a mi esposa, y esto es parte, a todo el equipo que hace posible este trabajo. Adelante, Rosa Jiménez, con tu pregunta. Muy buenas noches, mi nombre es Rosa Jiménez, comunicadora y estudiante de Administración Pública. Antes de hacerle la pregunta, me permito felicitarlos por lo excelentes profesionales que son y me siento muy honrada de estar esta noche aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Mi pregunta es la siguiente: a pesar del crecimiento económico, ¿por qué persiste la desigualdad en la República Dominicana y qué medidas podrían tomarse para abordar este tema o este problema más bien? Bueno, el Informe de Desarrollo Humano del año 2005 justamente estableció que la República Dominicana es uno de los países que más ha crecido en los últimos 50 años, pero que eso no ha implicado desarrollo, por lo menos en términos recíprocos, en términos proporcionales. ¿Por qué? Porque tenemos una economía altamente concentradora de la riqueza, con las principales actividades económicas basadas en bajos empleos y con grandes exenciones fiscales, y esto genera un círculo perverso. Por un lado, retira recursos al Estado para poder invertir, mientras genera bajos salarios y por lo tanto con una baja participación en la vida económica de la población. ¿Qué es lo que se requiere? Un nuevo modelo económico, de hacer mayor énfasis en una industria que genere mayor valor agregado, por tanto empleos de mayor calidad. Yo creo una cosa interesante que sí se ha hecho, por lo menos en esta gestión gubernamental, es generar una mayor democratización de la inversión pública en términos territoriales. Lo que ha pasado en Pedernales, lo que está pasando en Montecristi, lo que está pasando en San Juan, que son inversiones que impulsan la participación del sector privado, porque en democracia el Estado, además de participar contratando, pero también genera las reglas de mercado y define el mercado, generando contextos con mayor nivel de inclusión y participación de las pequeñas empresas a través de actividades de disposiciones tales como, por ejemplo, facilitar la participación de las pequeñas empresas en las contratas del Estado Dominicano y otras medidas más. Aquí se requiere en la República Dominicana una mayor democracia económica, mayor inversión para generar
mayor ampliación de los mercados de las pequeñas empresas que tienen vida corta. Yo creo que una de las grandes aspiraciones y de grandes necesidades es justamente ampliar el mercado. ¿Hacia dónde? Bueno, pues, ¿por qué no? Hacia el resto del Caribe, aprovechar esta relación que tenemos con países como Jamaica, Guyana, y de hecho, sí que creo que hay pasos en ese sentido. Entonces, necesitamos un nuevo modelo económico que genere mayor riqueza, que se apoye en la generación de valor agregado y que genere empleos de mayor calidad desde una perspectiva territorial. Que cerramos este bloque con este abordaje interesante, aporte, se hace una especie de visión holística en medio del impacto económico, el ambiente internacional, el desafío de la desigualdad y cómo todo esto enriquece o empobrece nuestra democracia. Gracias a cada uno de ustedes por estar allí, por conectarse. Recuerde seguir las redes sociales de nuestro grupo de comunicación, @eldemócrata y Teleradio América, de la misma manera en todas las redes sociales. Vamos a una nueva pausa, regresamos con Elvin Calcaño y el enfoque del impacto de las redes sociales y en los medios de comunicación en el discurso de la campaña política. De inmediato más. Sin lugar a dudas que estamos viviendo en dos mundos, el análogo y el digital. ¿Qué tanta incidencia tiene el ecosistema en la democracia y en procesos electorales como los que vive República Dominicana? Analicemos las redes sociales y los discursos políticos, el papel de las redes en la configuración de los discursos y su impacto en la opinión pública, la participación electoral y los movimientos sociales. Exploremos a continuación cómo las plataformas digitales se están transformando a la política y a la sociedad. Antes de darle paso a nuestro experto Elvin Calcaño, escuchemos la reacción precisamente al respecto de la comunicadora y gran amiga Miralba Ruiz. Adelante. Las redes sociales desde hace ya una buena temporada son parte esencial de la comunicación de cualquier gobierno, de cualquier marca, de cualquier producto, y entendiendo que los partidos son productos mercadeables, no pueden obviar las redes sociales. Pero yo te diría que no van tomando más preponderancia, pero esta no es la primera vez que una campaña electoral está tan apoyada en redes sociales. Es que no hay forma de obviarla, porque es que la gente anda más con un teléfono en la mano que con un televisor encima. Eso es elemental. Mira, la diferencia entre esta campaña electoral y la anterior es que en la anterior ya se gestaba un cambio de ciclo. Y todo eso crea unos quiebres de status quo, de círculos de poder que van a salir, y eso crea mucha tensión social. Hubo además, recuerda, amigo querido, una ruptura interna del partido hegemónico. Y eso ocurrió como muy cerca también del proceso electoral. Y todo ese trauma se traspasó a la época electoral. Esta vez el ambiente político está más tranquilo, más definido también. Porque en las pasadas elecciones como que no sabíamos muy bien qué podía pasar. En esta como que la cosa está demasiado clara. Todo va a seguir normal, el país va a seguir, el país va a fluir, porque la gente va a salir a votar. Obviamente vamos a tener, como en todos los procesos, abstención. Pero la gente va a poder salir a votar tranquila y va a poder seguir su vida tranquila. La República Dominicana ha demostrado desde hace ya muchas décadas que de manera, digamos, a nivel cívico, somos un país muy educado, muy maduros, llevamos los procesos electorales con mucha madurez, salvo aquello que ocurrió en las elecciones pasadas, que hubo una interrupción y eso fue traumático, pero lo sobrepasamos bien. Entonces ahora no tenemos esas condiciones, va a ser todavía más fluido. Elvin Calcaño, adelante con tu abordaje en este bloque tan fundamental e importante. Bueno, sí, las redes sociales son fundamentales hoy día. No es posible entender la política y los procesos electorales sin la incidencia de las redes sociales. A mí me parece que es un tema que también he tratado de trabajar a nivel de la investigación académica un poco, y señalaría unos 4 puntos que yo creo que son claves para entender la incidencia de las redes sociales y la política y cómo reconfiguran tanto el discurso político como escenarios políticos que estamos viendo en muchas sociedades. Lo primero es que las redes sociales instalan
un paradigma comunicativo nuevo, distinto en las sociedades, y eso tiene obviamente una incidencia en la política, que está en 4 puntos, me parece a mí, en términos, como decía hace un rato, de claves. La primera es la atomización. Las redes sociales tienden a atomizar las sociedades porque por el propio mecanismo de funcionamiento de las redes sociales, como explica la profesora de Harvard, Shoshana Zuboff, las redes, para ser rentables a las empresas matrices de las redes sociales como Alphabet, como Meta, deben de ser muy especializadas a la hora de poder conocer y detallar el comportamiento de los usuarios. Por lo tanto, la red social va dividiendo en nichos de comportamiento en función de lo que a uno le gusta, de lo que uno le da like, del video que uno ve, del video que uno no ve, de con quién uno se relaciona, va separando en nichos los usuarios de sus respectivas redes, valga la redundancia. Entonces, esto tiene una incidencia en la política porque esto se traduce en términos de una política como la de hoy, que tiene una lógica de confirmación ideológica fundamentalmente. Hoy día en la política no es tan importante decir la verdad ni los hechos, lo importante es convencer. Y eso se ve, por ejemplo, en el caso de Donald Trump en Estados Unidos, donde Trump, con todo lo que a mí personalmente me parece de abyecto ese personaje, pero Trump es un gran innovador y es uno de los políticos, él y su equipo, en este caso el gran ideólogo de la campaña de Trump en el 2016, que fue Steve Bannon, que fue detectar este elemento. Nosotros tenemos que convencer, no tenemos que decir la verdad. Y ya Trump decía en el 2016, yo puedo matar a una persona en Times Square, él decía, y como quiera va a votar por mí la gente que me quiere votar por mí, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en nuestras sociedades es que el discurso político de hoy tiene que fluir dentro de un paradigma comunicativo donde más importante que el hecho, más importante que los propios datos de cara al público en sentido general, es saber con qué nichos yo tengo que conectar para que mi discurso pueda articular sectores distintos y constituir mayorías de opinión y de conversación, en este caso de conversación digital. Por otro lado, hay un elemento clave desde el punto de vista histórico en el contexto de la sociedad de las redes sociales, y es que las causas están sustituyendo a las ideologías tradicionales. Hoy día, por ejemplo, cuando uno va a investigar un escenario electoral para trabajando con un candidato o candidata y ver cuáles son los discursos, el tipo de mensaje que le conviene, lo primero es que uno detecta a través de los instrumentos de investigación es que la gente no tiene una adherencia ideológica en el sentido fuerte que la tenía en la sociedad del siglo XX. Por ejemplo, yo estaba trabajando en un escenario electoral en Ecuador y detectamos que era clave para el candidato el voto joven. Investigamos sobre los jóvenes y los 3 temas que les preocupaban a los jóvenes, uno eran los perritos, otro era el agua y otro era poder entrar a la universidad. No tenía que ver con la lucha de clases, no tenía que ver ni siquiera con los grandes asuntos de carácter económico, ni siquiera con los grandes asuntos, digamos, de la agenda pública. Y entonces lo que está ocurriendo en esta sociedad de las redes sociales es que las causas, que sí tienen un contenido ideológico, y eso implicaría otra reflexión, pero las causas van sustituyendo a las ideologías, y por lo tanto en la comunicación política, en el contexto de las sociedades de las redes sociales, es más importante conectar con causas que conectar con ideologías en el sentido tradicional del siglo XX. Si bien las ideologías no dejan de existir, porque las ideologías son concepciones de mundo, pero eso ya decía que es otro tema. Tercer punto, la relación con la política, a partir de la emergencia de las redes sociales, se empieza a convertir cada vez más en un tema de vinculación de la gente con la política como experiencia personal. Yo decía, por ejemplo, en la pasada elecciones de febrero, que hoy día para muchos ciudadanos puede ser incluso más importante contar que fueron a votar que el hecho de votar en sí. Es decir, la foto que subieron a Instagram, la foto que subieron a su TikTok, en este caso un video, o a su Twitter, se convierte en más importante en la sociedad de hoy que el hecho de votar en sí, porque hay una relación, como mencionaba, de tipo personal, y esto impacta mucho en los políticos. Hoy día el político tiene que incorporar en lo que cuenta hacia la ciudadanía su historia personal. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, un liderazgo del siglo XX, un liderazgo como el del doctor Balaguer, incluso el primer Lionel del 1996, eran liderazgos cimentados en lo intelectual y que incluso establecían un distanciamiento con la ciudadanía, porque eran intelectuales, pensaban, desarrollaban y abordaban temas como no lo puede hacer el ciudadano común.
Hoy día el político tiene que parecerse ciudadano común, tiene que grabar un video comiéndose un chicharrón, tiene que caminar en la calle, mostrar a su pareja en un proceso electoral que yo estuve participando recientemente, que en América Latina, que acabó el domingo. El candidato, cuando empezó a mostrar a su esposa, subió 7 puntos en las encuestas. Wow. Y eso luego se reflejó en la elección. Perdió, pero no perdió de tan mala manera como podía perder. Su esposa fue clave porque su esposa es jovial, ella es experta, es una gran profesional, pero también ella es experta en el manejo de las redes sociales, muestra su vida, es auténtica, etcétera. Esas son cosas del paradigma. Y por último, gracias, y por último, para cerrar, y ya con esto concluyo, y perdón por la extensión, tiene que ver, y esto ya en un sentido negativo, la preeminencia que está teniendo en la discusión pública de hoy como parte de esa atomización de los discursos de odio que podría desarrollar más adelante. Bueno, me pregunto yo, y sonreía cuando hablaba de la esposa, Elvin, decía, ¿y qué hacen los candidatos divorciados, los que no tienen pareja? A propósito de que el presidente Luis Abinader parece que ha recibido, no sé si asesoría de Elvin, porque muestra la primera dama bastante. Es un chiste. Vamos ahora a escuchar las reacciones de nuestros panelistas. Daniel Pou, a propósito de este redes sociales y discursos políticos. Daniel. Bien. Hoy en día hay que lidiar con dos realidades, el concreto real y el concreto de pensamiento. Y las redes sociales son parte del concreto de pensamiento. Y es ahí donde se forjan las preferencias, los valores y se jerarquizan las prioridades de la vida de cada individuo. Entonces, ahí tenemos un gran reto. Las redes sociales hoy en día, primero, tienen características muy particulares. Las redes sociales ya forman parte del individuo. Ya el individuo no es tan solo Daniel Pou, es Daniel Pou con 57,000 seguidores de Twitter. O sea, eso influye en mi vida, pero yo influyo en la vida de 57,000 seguidores de Twitter. Y cuando yo critico a un líder político que dice alguna barrabasada aquí, por lo menos de esos 57,000, 10,000 me secundan. Y eso crea una onda que amplifica y modifica conductas. Roberto, muchas gracias, Daniel. Sí. Yo estoy usando internet desde el año 87, cuando un amigo que fue el que instaló el primer internet en el 96, el internet de Claro, un ingeniero, era de los pocos dominicanos que tenía internet si se quiere, rudimentario en su casa. El ingeniero Valerio Lara, un saludo si está viendo este programa, vive en Nueva York. Si ustedes se buscan un documental que está en Netflix que habla sobre el origen del grupo Anonymous, se va a encontrar que un pequeño grupo en Japón creó una pequeña página, 2chan. Los norteamericanos la replicaron con una similar 4chan, hicieron 8chan, otros. Y ese grupo logró, a través de esa red espontánea, donde fundamentalmente hay pornografía, pero que la gente interactúa, me hizo reflexionar sobre algo que yo había leído de Duverger hace mucho. Decía Duverger, el Estado, o sea, lo que centraliza en el poder, no buscan el interés de la sociedad ni el bien de todos, sino de los grupos que se encuentran en equilibrio. Y hay que tener cuidado con el tema de las redes sociales, porque pudiera ser la gente más joven fundamentalmente, la red social, el instrumento idóneo para rebelarse contra el poder. De manera que hay que estudiar eso, que impacta negativamente muchas veces en la democracia, pero también hay que ver dónde ha fallado el modelo de democracia que hemos puesto en práctica los últimos 50 años. Muchas gracias. Bueno, esto abre un hilo a propósito de los hilos en redes sociales que nos plantea otros debates, otras conversaciones. Vamos a escuchar a Clara. Adelante, Clara. Bueno, realmente es indiscutible que las redes son parte de la vida de los países. Gústenos o no nos guste. Yo creo que se ha perdido y que se pierde mucho de las relaciones tradicionales, de las relaciones clásicas, pero también como Roberto yo pienso que hay que poner ojo en eso, porque yo lo veo y lo asocio mucho a aquella frase en el libro de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Es decir,
estamos banalizando una cosa que realmente no es positiva. Si bien es importante, es algo que está haciendo mucho daño a lo que es el pensamiento, a lo que es el cultivo de la racionalidad, a lo que es la vida activa de los seres humanos. Por ejemplo, es triste ver cómo tú vas a un restaurante y 4 personas, 5 personas, familia, está cada uno con un teléfono en un aislamiento total de cada uno. Es decir, que fortalecemos relaciones fuera y debilitamos las relaciones dentro. Y yo creo que con el tiempo eso es algo que va a afectar no solamente a la política, que de hecho lo está afectando muchísimo, sino que es algo que es como para pensarlo, para observarlo, para analizarlo y para verlo más como un objeto de análisis e investigación que lo que realmente vemos hoy día. Como interesante, algo muchas gracias. Es que, como decía un gran amigo, las redes sociales acercan a los que están lejos y alejan a los que están cerca. Olaya. Bueno, en esa misma línea se planteaba al inicio de las redes sociales cómo estaba fortaleciendo la democracia al permitirle a personas, individuos, poder entablar conversaciones y discusiones con actores que nunca antes hubieran podido hacerlo porque nunca se iban a encontrar físicamente. Pero si bien eso es cierto, y también hay que agregar el gran impacto que han tenido las redes sociales en el fortalecimiento de los movimientos sociales, pensemos por ejemplo en la primavera árabe, que también tuvo un impacto sumamente importante, y los principales movimientos sociales de la República Dominicana redimensionándolos, robusteciéndolos. Sin embargo, todo tiene su parte negativa, y en ese sentido yo creo que la falta de regulación y la posibilidad de generar discursos de odio y de manipulación de la verdad, al final ese acercamiento pudiera estar al final estar minando lo que tendría que ser una conversación política civilizada que contribuya a la democracia. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar la pregunta de Rosauri Alcántara, quien está en nuestro auditorio, para que el experto líder de este bloque, Elvin Calcaño, responda. Adelante, Rosauri. Buenas noches, Rosauri Alcántara, tecnóloga superior en alimentos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el papel de las redes sociales en la configuración de los discursos políticos en el país y cómo ha evolucionado en el tiempo? Muchas gracias, Elvin. Sí, bueno, las redes sociales han tendido en lo que uno puede ver, por ejemplo, en nuestro país, en términos de que el discurso político hoy día está obligado a segmentarse. El discurso político de hoy no es el de las grandes audiencias pasivas y las grandes audiencias que estaban situadas. Hoy día el discurso político tiene que comunicar en serie, por ejemplo, y cuando comunicas en serie tiene que ser sobre la base de segmentar la población en términos del tipo de mensajes que tienes que ir colocando. Eso tiene elementos positivos, me parece a mí, para la política y para la democracia, por un lado, porque obliga e incorpora dentro de la consideración del discurso político voces, incluso lógicas de identidades que antes no se tenían en cuenta en aquel discurso de las grandes audiencias, etcétera. Pero luego supone muchos desafíos, supone muchos retos, y me parece a mí que coincido mucho con lo que decía Olaya. Las sociedades están llamadas, y en esto advierte la profesora Chugoff de Harvard, que es me parece a mí la mejor especialista para entender el tema de redes sociales y política hoy día. Esto llama a poder regular las redes sociales como un mecanismo de defensa de la democracia hoy día. Si las sociedades del siglo XXI, incluyendo la nuestra, la dominicana, no somos capaces de desarrollar instrumentos virtuosos, técnicamente validados y políticamente claros para regular las redes sociales y los mensajes que allí circulan como una forma de defender la democracia, estamos amenazados de perder nuestras democracias, porque las redes sociales son tanto una oportunidad como un desafío para las democracias. O las convertimos en más oportunidad o se terminan convirtiendo en más desafío. Wow. No sé si asustarme o asumir la responsabilidad a propósito de lo que hacemos en El Demócrata y el desafío también de poder profundizar. Esta es la respuesta también a cómo las redes sociales pueden ayudarnos o no. Uno decide qué ve,
qué no ve, qué uso le da, y a veces el dilema es cómo la materia prima de quien demanda el contenido es quien impone la agenda. ¿Somos nosotros los que dominamos las redes sociales o las redes sociales nos dominan a nosotros? Dianely Herrera ahora tiene la palabra en este interesantísimo bloque que no sé por qué me fascina tanto. Adelante, Dianely. Gracias, Francisco. Y quisiera preguntarle a los panelistas, ¿cómo entienden que las redes sociales impactan en el proceso electoral y en la opinión pública? Elvin. Las redes sociales lo que están haciendo, un poco de lo que mencionaba hace un rato, es atomizar bastante a las sociedades. Y eso en sí mismo no es negativo, es decir, desde el punto de vista de la historia del pensamiento político, uno puede rastrear que desde el siglo XIX la emergencia del liberalismo, una de las consecuencias que tiene sobre todo el liberalismo económico cuando sitúa su idea de la libertad en la economía, no en la política, tiende a atomizar las sociedades. No somos ya las sociedades estamentales de los siglos XVIII y XVII que estaban compartimentadas, claramente definidas, los cuatro grandes sectores de aquellas sociedades. Hoy día la sociedad es muy diversa, es múltiple, y eso viene de una historia que la podemos situar en el siglo XIX. Ahora bien, las redes sociales vienen a profundizar esa atomización con un elemento que no lo hemos mencionado, pero ha estado creo que en el análisis, que son los algoritmos, el desafío de los algoritmos de cara a la democracia. La democracia está pensada desde la reflexión antigua, que nos lleva a Grecia hace 2500 años atrás, como un debate, ellos le llamaban la isegoria, fundamentado en la verdad y en que pueda participar todo el mundo. Hoy día en nuestras sociedades, por la emergencia de las redes sociales, no es importante decir la verdad, no es importante los hechos, es importante convencer y conectar con nichos de confirmación ideológica. Y por eso yo creo que lo que las redes sociales están representando para nuestras sociedades, vuelvo y insisto sobre eso porque creo que ahí está la clave, cómo nosotros podemos, el discurso político y que la democracia siga teniendo su fundamentación en la verdad. Las redes sociales lo que tenemos que hacer es que nos ayuden a eso, no que nos desayuden. Y en muchas sociedades donde están emergiendo alternativas que ganan elecciones para después ir contra la democracia, ya no es que ganan la elección con un golpe de Estado, con una marcha de Mussolini, no, llegan al poder con consenso, con el voto, y cuando están en el poder socavan la democracia con apoyos populares dentro de sus nichos, fundamentalmente en la lógica de redes sociales. Yo creo que el desafío es bastante amplio y tenemos que abordarlo con tiempo en nuestro país y en el mundo, pero en este caso viéndonos hacia la República Dominicana. Bueno, muchas gracias. Pudiésemos estar hablando aquí en el panel de una especie de antropología digital, del genoma de la sociedad, de la emergencia de una nueva civilización digital, y no se nos puede olvidar, porque parte de lo que hacen las redes sociales es que nos llevan al olvido por la inmediatez, y algo que sucede justamente y que nos marca a todos y nos transforma hace apenas 4 años, como la Plaza de la Bandera, a propósito de la obra que un servidor le dedicó a ese punto de cisma, de ruptura, fue convocado a través de las redes sociales, y podemos citar quizás un modelo de estudio, el caso de cómo el expresidente Danilo Medina y en ese momento el emporio del PLD decía, son muchachos que están protestando, no le hagan caso a eso. Y bueno, terminó suspendiéndose una elección, y quizás sin la convocatoria a esa protesta masiva por redes sociales de la Plaza de la Bandera, no se hubiese dado el ascenso al poder del presidente Luis Abinader. Todo esto está en discusión y es parte de lo que estamos haciendo aquí. Pero una vez que hemos escuchado precisamente el rol del debate electoral en la campaña, todo lo que implica, y parte del desafío de tener público es ese también, ¿no? De cómo también se hace interactiva la conversación de la conversación. Así que gracias. Vemos el enfoque de la desigualdad con Olaya. Nos hemos salido de la inmediatez del proceso electoral y hemos llegado también a ver de la mano de nuestro estadígrafo experto Roberto, y ahora las redes sociales. La gran pregunta es, al final, ¿quién gana las elecciones? ¿Habrá segunda vuelta? ¿Qué va a pasar este próximo 19 de mayo? Es el último bloque a cargo precisamente de Daniel Pou. Brevísima pausa y regresamos con la respuesta del millón. ¿Quién gana y qué pasa después del día 19 de mayo?
Bueno, tengo cerca de 20, 22 años haciendo comunicación. Debo confesar que me hacía mucha falta reencontrarme con este tipo de desafío, comunicar para las redes sociales desde la televisión. Y sé que Elvin y Roberto están tan emocionados que están casi ya desarrollando un panel paralelo también. Gracias. Gracias, de verdad que sí. Y vamos ahora a darle la bienvenida a Daniel Pou. Me imagino que mi esposa dirá que está por allí. ¡Wow! ¿Cuánto ha evolucionado el demócrata? Ya no me pongo guapo ni siquiera. Gracias, mi amor, eso es a ti también. Daniel Pou, escenarios de primera y segunda vuelta electoral. Exploramos a continuación los diferentes escenarios electorales y sus implicaciones para el resultado de estas elecciones presidenciales. Vamos a discutir sobre la configuración también del nuevo escenario político nacional. Se elige un nuevo Congreso, cómo será la gobernabilidad y la estabilidad política a partir de este próximo 19 de mayo. Escuchemos ahora de manera diferente, no a un experto, Daniel, antes de tu opinión, no a los líderes empresariales, tampoco académicos o líderes sociales. Escuchemos lo que dice el pueblo, porque el pueblo también habla en esta conversación. Adelante. ¿Usted cree que habrá segunda vuelta? Hay probabilidad de un 90% que no, porque las congresionales lo acaban de decirlo. Perdón, las municipales acaban de decir que no va a haber segunda vuelta. Si la mayoría de los dominicanos salen a votar, puede ser que haya segunda vuelta, ¿ves? Ahora, si no salen a votar como las elecciones que pasaron, no hay segunda vuelta, ¿ves? Creo que no habrá segunda vuelta. Nos iremos en la primera. Bueno, manito, eso es lo que es bobo, porque, como te digo, ya no se trata como antes, que antes todo el mundo vota, pero ahora mismo hay más redes y controversias que los mismos que votan. ¿Y usted cree que los candidatos que pierdan van a aceptar la derrota? Imagínate, cada quien tiene que estar preparado. Ellos están preparados para lo que venga. Bueno, si hablamos de moral y hablamos de progreso y de tratar de salir y buscar un cambio, vamos a votar por Leonel. ¿Y por qué usted cree que sea Leonel? En primer lugar, todo ser humano comete errores, pero más de los errores que está cometiendo este gobierno nadie puede cometer. Leonel fue presidente de este país, cometió algunos errores, se pueden mejorar. Él tiene mucha experiencia y él es un estadista. Bueno, yo pienso que si Leonel en el tiempo que estuvo en el poder no hizo todo lo que él promete, ahora tampoco lo va a hacer. Y de Abinader, de Abel, no sé, yo sé que lo iba a ganar. ¿Leonel, Abinader o Abel? Luis Abinader. ¿Y por qué? Porque los otros candidatos tienen una mala reputación. ¿Usted cree que los candidatos que pierdan aceptarán su derrota? 100%, creo que no lo van a aceptar. Están haciendo demasiadas cosas malas para culpar a este y haciendo creer que la Junta está trabajando mal y la Junta lo está haciendo muy bien. Siempre se ha dicho que el que gana es el que tiene la mejor propuesta. Y acompañado de la mejor propuesta, las mejores acciones que se pueden palpar con la mirada y se puede palpar a nivel del pueblo. O sea, eso, ¿me entiendes? Ya eso depende si gana o no gana, o se ve en primera o se ve en segunda. ¿Quién usted cree de los candidatos o partidos que ganará la mayor cantidad de senadores y diputados? O el PRM y la Fuerza del Pueblo. Después de usted ver el debate presidencial, ¿cambió su preferencia por quién usted iba a votar? No he cambiado mi preferencia y votaré por Luis Abinader. En verdad yo he puesto el León porque, oye, esto está incómodo, manito. Real que sí. Con Luis Abinader, manito, demasiado desacato en la calle. Ni que ellos están de que rular, pero mentira. ¿Qué piensa usted de Abel y Luis Abinader? Bueno, que me excusen. Dos sinvergüenzas que no saben nada de lo que se llama gobernar un país. El país está en la bancarrota. Tenemos unas deudas que ni siquiera ellos mismos saben la cantidad de dinero que han pedido prestado. Bueno, señores, no sé, el auditorio con carcajadas, reacciones, emociones. Daniel Pou, tienes un plato fuerte en este cierre. Has sabido escuchar. Daniel tiene esa virtud, pero él también toma el bate y no pide permiso para batear. Adelante, Daniel. Tienes la mesa servida. Bueno,
Primero, tu presentación me obliga a tratar de generar una cantidad de respuestas sobre temas que tienen que ver con lo que es el tramo final de esta campaña. Y lo primero que debo decir es lo siguiente. Señores, en República Dominicana hay una tendencia muy marcada desde el año 2000. Y es que en República Dominicana no hay espacio para 3 partidos políticos principales. Wow. Entonces, en este proceso electoral que culminará porque ya tuvimos las municipales, ahora vienen las congresuales y presidenciales, se va a decidir qué partido tiene que desaparecer de los 3 principales partidos. O sea, no hay que ponerse a explorar mucho. Por eso es la tenacidad y la forma tan, podríamos decir, agresiva con que se está discutiendo el segundo lugar. Pero no para una segunda vuelta, porque eso tampoco es posible. La segunda vuelta es un mito. Para la segunda vuelta, nosotros hemos tenido en nuestra historia electoral una sola segunda vuelta, ¿verdad? En 1996. Ahí estaba compitiendo Peinado, Leonel Fernández y José Francisco Peña Gómez. Para producirse una segunda vuelta tienen que haber 2 o 3 partidos con ciertos niveles de simetría en términos de tamaño. Pero aquí, si observamos lo que pasó con las municipales y la comparamos con las últimas encuestas que se han hecho, hay una canibalización entre el segundo lugar y el tercer lugar de los partidos. O sea, la Fuerza del Pueblo se está alimentando, como sucedió en el inicio, después de la división, está canibalizando al Partido de la Liberación Dominicana, a punto de que apenas al día de hoy creo que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, en todas las encuestas, la gente dice que no cree encuestas, pero después tú lo oyes escuchando, lo escuchas diciendo que yo te dije que yo estaba de acuerdo con esta, con la que ganó, porque es así. Pero señores, el candidato del PLD apenas alcanza un 10% en la fecha de hoy, en términos de intención de voto. O sea, sin embargo, en las elecciones municipales el PLD saca el doble de votos que la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿quién está canibalizando al PLD? La Fuerza del Pueblo. Porque lejos de una ilusión que se quiere vender, de que la Fuerza del Pueblo puede canibalizar al PRM, no hay ninguna evidencia. Señores, la ciencia se trabaja con evidencias. Estadísticamente no hay ninguna evidencia de eso. Entonces, tampoco hay una evidencia de que puede atraer los votos indiferentes. Porque yo digo que los votos indiferentes son neutrales y se distribuyen en el universo en la misma proporción cuando se produce el voto. Entonces, aparte que hay que reconocer que el sistema de partidos tiene una gran debilidad. Primero, la adscripción, el nivel de lealtad entre el votante y el sistema de partidos, eso es algo que prácticamente ha desaparecido. Es un vínculo demasiado débil, porque no hay realmente una confianza. Los tiempos de las ideologías han prescrito, y entonces hoy en día el voto tiene un sentido más útil que ideológico. O sea, el ciudadano calcula cuál es el que le simpatiza con miras a sus intereses en términos de futuro. Y la legión de viejos militantes políticos que votaban por adscripción ideológica prácticamente hoy ya no están. Cuando uno mira la masa de votantes en términos de grupos etarios, ya esas generaciones desaparecieron. Y aquí hay gente que ha persistido en hacer política con esos parámetros. Resultado,
LQQD, para no perder mucho tiempo, LQQD lo que queríamos demostrar, que sencillamente ni hay segunda vuelta, ¿oyeron? No hay segunda vuelta y las encuestas están marcando hacia dónde van los resultados del día 19. Bueno, categórico, siempre arriesgado, con un pronóstico certero, pero bien sustentado. De inmediato escuchamos la reacción del panel, como de costumbre en este último bloque. Roberto. Yo, en términos cuantitativos, esto yo lo he hecho con varias elecciones, no solamente con esta, y me la voy a jugar. Los aportes de los aliados han sido fundamentales para establecer el ganador en el sistema viejo y luego del balotaje. ¿Qué dicen rápidamente, qué dicen los datos de las elecciones municipales? Que los 20 partidos aliados y el PRM obtuvieron 58.54%, casi igual que Greenberg, casi igual que Galo en términos porcentuales, pero ahí hay un truco. El PRM como partido tuvo 47.34%. Pero este ejercicio que yo le voy a rápidamente comunicar, yo creo que poca gente lo ha hecho. Ningún partido político en la República Dominicana ha ganado una elección, ni en el sistema viejo ni en el nuevo, sin obtener al menos 90 votos por colegio electoral. ¿Saben cuánto obtuvo la Fuerza del Pueblo ahora? 31 votos por colegio. El PLD, 49 votos, y el PRM, 103 votos. Si sumas lo del PLD y la Fuerza del Pueblo, queda debajo de 90. Y yo le hago un ejercicio final y lo dejo ahí. Para que haya segunda vuelta, el PRM como partido tiene que obtener menos de 44 puntos y obtuvo 47 en las municipales. Y los 20 partidos aliados, que han sumado entre 8 y 11 puntos, que ahora sumaron 11 o 12, lo único que requerirían es sumar 6. Y eso es lo que yo creo que sumarían. ¿Hay segunda vuelta? Sí, y solo sí. El PRM obtiene menos de 44 como partido y esos 20 partidos aportan menos de un 6%. Bueno, ahí está, interesante. Esto toma color, parece que estamos empezando. Ahora, hicimos, no se asuste, el público está por allí muy paciente, muy activo. Quisimos hacer esta dinámica diferente, porque si empezamos analizando lo que se analiza en el día a día de quién ganará o quién no, el aporte quizás no hubiese sido tan contundente, pero nos queda un tramo importante y es el colofón, las posiciones de Elvin, Clara, Olaya. Elvin. A mí me gusta de las encuestas y me trato de centrar en eso, los aspectos cualitativos. ¿Qué dicen las encuestas sobre cómo se construye el voto dentro de una sociedad? Y a mí me parece que hay un dato clave en las encuestas de nuestro país. Hay un dato clave en las encuestas que se han venido dando en el país desde mediados del año pasado hasta hoy, y es que se da la siguiente constante cualitativa. La gente dice, una parte importante de la población, que la situación no es la mejor desde el punto de vista del costo de vida, etcétera, pero al mismo tiempo dice que va a votar por el presidente Luis Abinader en una proporción muy alta. ¿Qué quiere decir eso en términos de ver cómo se construyó ese voto? Hay un consenso dentro de la sociedad de darle una segunda oportunidad al presidente y que la gente entiende que lo que se ha hecho ahora está bien y que incluso la parte que no está mal es darle otra oportunidad. Entonces yo creo que frente a ese consenso que se puede ver en la superficie, digamos que lo que subyace a las encuestas, es imposible matemática y políticamente desmontar ese consenso en las 2 semanas que quedan. Muchas gracias, Clara. Bueno, yo me baso, creo que hay muchos elementos que te hacen pensar, primero que no habrá segunda vuelta y primero que las elecciones están definidas a unas 11 días de las elecciones que tenemos hoy. ¿Cuáles son esas? Primero, el debacle que ha habido en la oposición, que realmente hay 2 partidos en disputa, que todavía no han superado esa división pasada que hubo. Y segundo, el mismo hecho de una política diferente que, si bien no ha sido reformista, porque no han habido las reformas que el presidente ha querido implementar, porque en los momentos que ha querido conciliar y hacer un acuerdo nacional para hacer esas reformas,
sí ha hecho una diferencia en la forma de hacer política que no era tradicional en el país. Y realmente yo creo que tiene una valoración muy importante porque en la encuesta McPain tiene que la intención del voto está en 73 punto algo por ciento. Eso es algo fuera de serie y que nos dice muchas cosas. Muchas gracias. Cerramos con Olaya. Bueno, yo creo que la contienda realmente es por el segundo lugar. Yo creo que lo que dicen las encuestas, no voy a abundar sobre eso, yo creo que el escenario es bastante claro ahora. La tragedia será ese segundo lugar. Claro, que pasar el Partido de la Liberación Dominicana a un lejano tercer lugar implicaría sí o sí una crisis postelectoral dentro de ese partido, y yo creo que es una cuestión inevitable, es una situación que se ha estado aplazando, que ha pesado mucho el liderazgo de Danilo Medina, pero yo creo que luego de los resultados de estas elecciones, si no lo hubo después de las elecciones pasadas, sí lo va a haber ahora. Muchas gracias. De inmediato ahora escuchamos como lo manda la dinámica, las reacciones de la audiencia con la pregunta de Juan Robert. Adelante, Juan. Buenas noches. Felicitar a Batalla Final por buen programa. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los diferentes escenarios electorales que podrían surgir en la primera y segunda vuelta electoral y cómo podrían afectar los resultados? Daniel Pou. Sí. Miren, para haber segunda vuelta, la primera vuelta tiene que tener una condición sine qua non, y es que ninguno de los contendores saque el 50% más un voto, ¿verdad? Hasta ahora no hay evidencia de que eso pueda suceder, porque así es que se mueve. Lo segundo, una segunda vuelta se produce entre el primero y el segundo lugar cuando en la primera vuelta ninguno de los contendores logra el 50% más un voto. Y pues, en segunda vuelta, quien gane con mayoría simple es el que es electo presidente de la República. Ahora bien, las congresionales no, las congresionales son por las senadurías por mayoría simple y las diputaciones son por métodos proporcionales. Entonces, eso es lo que puede suceder. Una de las cosas que llama la atención para estas elecciones es la posibilidad de que ambas cámaras, el partido que logre la victoria en ambas cámaras, pueda quedarse con la mayoría calificada, las 2/3 partes de los votos. Y esto implicaría prácticamente una hegemonía absoluta del partido en el poder. ¿Por qué? Porque quien logra las 2/3 partes de ambas cámaras puede pasar cualquier proyecto de ley, por más importante que sea, incluso la modificación de la Constitución de la República, sin tener que pactar con nadie. Óigase bien, sin tener que pactar con nadie. Creo que solo una vez en la historia me parece que alguien logró las 2/3 partes en... Hipólito. Balaguer contra la Jaraburgo en el 74. Correcto, contra la Jaraburgo. E Hipólito. O sea, prácticamente una elección de cuando partido murió único. Peña Gómez. Entonces, esa es la situación. Yo creo que aquí ahora mismo el tema presidencial pasa a un segundo plano y el primer plano va a ser cómo va a quedar integrado el poder legislativo, que ahí sí que vamos a tener que preocuparnos un poco, porque si bien puede ser muy positivo en un sentido, puede ser muy nocivo en otro sentido. Muchas gracias. Tenemos finalmente a Willy Encarnación. Adelante, Willy, con tu pregunta. Buenas noches, Willy Encarnación, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Unicaribe. Hacer un comentario sobre algo. En estos días estuvimos dando una asignatura y hablábamos de algo.
esto se puede estar grabando, quedará en la historia de la política de Latinoamérica lo siguiente: el debate del pasado abril en República Dominicana será parte de la historia de la política, igual como aquel debate que muchos, en mi caso, leí de él, pude ver algunos videos del septiembre de 1960, una contienda política, un debate que fue el primer debate político televisado entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Pues miren, República Dominicana pasará así como ese gran debate a la historia de los grandes historiadores de ciencias políticas. Una pregunta que tengo para Daniel Pou. Sí. Bueno, sería una doble pregunta porque es que está interesante. ¿Cómo variaría la participación electoral de las próximas elecciones en comparación con las elecciones anteriores? Y de ser un resultado menor o mayor en el electorado, ¿qué implicaciones tendrían estos resultados en la configuración del nuevo mapa político y la estabilidad política del país? Mire, indiscutiblemente que todo proceso electoral tiene un marco de legitimidad, ¿verdad? Primero, la observancia de todo el proceso, el protocolo de celebración del proceso electoral y luego de la contabilización de los resultados. El hecho de si vota mucha gente o vota poca gente no delegitima ningún tipo de elección en República Dominicana. O sea, o sea, no la convierte ilegal, pero sí indiscutiblemente que le resta fortaleza al resultado democrático del proceso. Eso en un aspecto. El segundo aspecto estriba en que un partido puede ganar la presidencia de la República y hasta llegar a perder una de las cámaras legislativas. Llegar a perder no, llegar a quedar en minoría en una de las cámaras legislativas. En la historia reciente tenemos varios casos que la proporción de los votantes a nivel nacional no se compadecen con la proporción legislativa. Y para eso hay historia. Póngase a analizarlo en los temas de la Junta Central Electoral, en la página web de la Junta Central Electoral, donde me parece que hay algunos cuadros que pueden facilitarle ese estudio. Y el tercer aspecto, el problema de la configuración del Congreso es por el excesivo poder que podría tener un solo partido, ¿verdad? En términos de dominio de ambas cámaras, que aparte de legislar, tienen como rol servir de contrapeso y garantizar más espacio democrático. Porque aunque en nuestro partido, en nuestro país el sistema de partidos no practica el ejercicio del contrapeso, quieren tener mayoría en la Cámara, pero no practican el ejercicio de contrapeso cuando el Poder Ejecutivo es de otro partido. No se ve eso, sino que empiezan a venderse. Negocia. Empiezan a venderse. Entonces, es un problema que indiscutiblemente se va a constituir en el sedazo fundamental de este proceso electoral. Hay que tener bastante claro que un asunto es la gobernabilidad y otro asunto es la gobernanza, que aquí en este país se quieren utilizar como términos similares y no tienen nada que ver uno con el otro. Aquí la clase política, producto de la ausencia de prácticas democráticas, se concentra más en la gobernabilidad que en la gobernanza, porque la gobernanza implica transferirle una cuota de poder al ciudadano para que participe en el gobierno. Muchas gracias. De verdad que ha sido un lujo para nosotros tener
esta conversación a profundidad. Hemos hecho historia precisamente en República Dominicana con el debate, como lo hemos puesto aquí. Hemos hecho historia por nuestra democracia, lo hemos hecho eligiendo, equivocándonos o no a quienes nos dirigen. Y esta noche hemos hecho historia también en esta conversación. Batalla Final, una propuesta de Develando la Verdad, nuestro programa de investigación periodística y de datos. Gracias encarecidamente a Tele y Radio América por apostar a este tipo de iniciativa, por respaldarnos, por cedernos y por involucrarse en el montaje de esta gran apuesta. Carolina García, don Luis García, a todo el staff de Tele Radio América en la dirección, el sonido, luminotécnica, trasmoya, maquillaje, un despliegue de más de 60 técnicos, Christopher Vázquez, nuestro director ejecutivo, todo el staff de nuestro grupo de comunicación, a todas las voces de los sectores que se sumaron y se dieron su tiempo y su opinión, por supuesto los grandes protagonistas, a Daniel, Roberto, Elvin, Clara, Olaya, gracias por también involucrarse y sumar tanto conocimiento y creer en esta nueva República Dominicana. Cada uno de los asistentes en esta noche, médicos, ingenieros, expertos en marketing, en publicidad, periodistas, comunicadores, estudiantes, gente del pueblo que está aquí presente. Quiero despedir agradeciéndole en el nombre de todo este esfuerzo, Francisco Tavares, un servidor, como siempre digo, Pancho y Fela es la familia que me inspira a apostar a esta gran República Dominicana. El auditorio, un aplauso de pie, por favor, a todos nuestros panelistas, a la República Dominicana. ¡Que viva la democracia! Gracias, gracias, gracias de corazón.